Los métodos empleados están sacados directamente de Behavior Theory of Labor Negotiation, teoría conductual de las negociaciones laborales, escrito por Walton y Mackenzie para la Cornell School of Industrial Relations creada por Rockefeller. Primer paso, se provoca el sindicato ofreciéndole un contrato particularmente leonino e insultante. El sindicato enfurecido sale en masa a las líneas de los piquetes, puños cerrados y caras serias y de pocos amigos por todas partes. Rockefeller deja pasar los primeros días. Al tercer día por la tarde, el líder del sindicato ya está pasando la mayor parte del tiempo en la sede del mismo, charlando con los amigos. Para el cuarto día, los gritos ya no son ni la mitad enérgicos y quedan pocas caras que aún mantengan el gesto serio y de pocos amigos del primer día. Entra en escena Tavistock. La huelga va a ser desbaratada por fases. Los líderes sindicales son llamados a negociar. Ya se ha hecho un completo perfil psicológico de ellos, de la estructura de su personalidad, etc. En reuniones estructuradas como sesiones de terapia de grupo, el árbitro modificador de la conducta lleva a cabo, sin que lo sepan, los líderes sindicales ciertos sondeos psicológicos contra ellos. La mayoría de los líderes sindicales son unos pobres infelices y resultan fáciles de manipular. Los negociadores y los capitalistas saben que la presión que representan los ataques de los medios de comunicación, las tensiones de la huelga, la presión de sus iguales y la merma de los fondos para la huelga están siendo mella en ellos y que se están desmoronando por dentro. Sindicatos. A continuación se lleva parte al líder para proseguir la negociación. A estas alturas, este ya está muy cerca de suplicar lo que sea, con tal de poder regresar con los suyos llevando algo en manos. Pero en lugar de ofrecer a los líderes sindicales mejores condiciones para los trabajadores, se les enseñan las técnicas que han de emplear para venderles la moto a los miembros del sindicato, para que estos no piensen que los han estafado. ¿Cómo se hace eso? Se imparte un curso sobre negociación para los líderes y delegados sindicales en el instituto de trabajo más cercano. En dicho instituto se llevan a cabo programas de modificación de conducta. Adivine quién dirige los seminarios. Exacto, lo ha adivinado. Los leales psicólogos de Rockefeller y los miembros de su equipo. Sin embargo, no termina ahí la invasión y posterior conquista a los sindicatos. Se coloca a agentes clave modificadores de conducta en diversos cargos de los sindicatos, normalmente en los de secretario de formación y abogado. Cuando llega la siguiente sesión negociadora, los líderes sindicales ya son más fáciles de moldear y con frecuencia aceptan las condiciones que se les ofrecen en las sesiones de negociación previas al acuerdo para fijarlos. Además, al mismo tiempo se centra la atención hacia los miembros del sindicato, las técnicas de guerra psicológica como los periodos de reflexión entre una reunión de negociación y otra, las campañas de desprestigio en los medios de comunicación, las ofertas de reconciliación, se utilizan y son armas objetivas que Rockefeller tiene a su disposición para quebrantar la voluntad que todavía pueda quedarles a los huelguistas y así lograr aplastarlos. El desarrollo de los programas de lavado de cerebro en tiempo de guerra. En términos prácticos, los tecnócratas de Rockefeller y Tavistock se valieron de sus conocimientos para hundir psicológicamente y luego controlar a un poderoso sindicato de mineros del carbón, que según decía su propia propaganda ocupaba una posición de incuestionable liderazgo en la historia de los trabajadores de América. El director del proyecto era un hombre de Rockefeller, Eric Tries. Tries había escrito Social Structure and Psychology, Stress and Psychiatric Disorder, la estructura social y el estrés psicológico en el estrés y el desorden psiquiátrico. Una basura para utilizar en huelgas y disturbios, dado que la economía de la posguerra estaba en declive y que las tensiones entre los sindicatos aumentaban. Se ideó una alternativa.
Street sugirió que una representación de los trabajadores entrará a formar parte del consejo de administración de las empresas más importantes, lo que en aquel momento se pensó que era una importante victoria para los obreros resultó ser un plan inteligentemente concebido por el Instituto Tavistock. La rentabilidad de la empresa, que implica que permanece a flote y el trabajador tiene trabajo, depende de la evolución de la economía del mundo y los asuntos internos. Los asuntos externos, como los mercados mundiales en general, son dirigidos por cárteles de productos básicos que controlan el dinero, las materias primas, etc. Los asuntos internos, a no ser que se hagan inversiones en mejoras tecnológicas, se apoyan casi de forma exclusiva en la aceleración brutal a la que se someten los propios trabajadores a costa de sufrir accidentes fatales y hasta de encontrar la muerte. La maniobra de incluir a trabajadores en el Consejo de Administración suponía comprometerlos con esa peligrosa aceleración a fin de garantizar la rentabilidad. Esto se llevó a cabo induciendo a los trabajadores a que interiorizasen dichas necesidades, creando un látigo en su cerebro y desarmando a otros trabajadores con la presión ejercida por sus iguales. En casos de depresión, esta estrategia derivaba en una actitud compulsiva frenética que cargaba de ansiedad a los trabajadores. El Plan Marshall. Los planes de Rockefeller para la Europa de la posguerra ya habían tomado forma en el curso de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 Tavistock pasaría a ser un importante aliado en la lucha de Rockefeller por apoderarse de todos los sindicatos obreros del mundo. Uno de los acontecimientos clave de dicha estrategia fue el Plan Marshall. Este plan tomó el nombre de discurso que pronunció el 5 de junio de 1947 George Marshall. Entonces, Plan Marshall. George Marshall, antiguo general y luego secretario de Estado de Estados Unidos, quien propuso una solución para paliar la situación económica y social a la que se enfrentaban los europeos tras la Segunda Guerra Mundial. En virtud de este programa, Estados Unidos proporcionaría ayuda humanitaria para evitar las hambrunas en las zonas más castigadas por la guerra, reconstruiría lo antes posible los destrozos sufridos e invitaría a los países europeos a que se sumaran a un plan de cooperación para sanear la economía. Lo que ya no suele reconocerse es que el plan tenía su trampa. Estados Unidos exigió de forma explícita que se liberase el comercio y se incrementase la productividad, para de ese modo garantizar la americanización de Europa conforme las élites políticas y económicas fueran atándose a sus homólogas estadounidenses, de tal modo que no tuviera lugar ningún cambio significativo económico ni político sin que Estados Unidos diera su aprobación. Entre los años 1948 y 1951, periodo en que estuvo formalmente activo el Plan Marshall, el Congreso se apropió de 13.300 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria para 16 estados de la Europa Occidental que juntos sumaban una población de 270 millones de personas. Este dinero se utilizó para comprar a buen precio todas las existencias de la industria y a la clase obrera europea. Este ejercicio sin precedente de generosidad internacional que Churchill denominó la acción más sórdida de la historia sirvió directamente a los fines económicos de las empresas estadounidenses de proyección internacional que lo promovieron. Kyle Beer describió los aspectos ocultos del Plan Marshall en el libro que escribió acerca de los hermanos Bundy. En 1949, Mayor Bundy, antiguo presidente de la Fundación Ford, se hizo cargo de un proyecto de Council of Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, que consistía en estudiar la ayuda que se iba a prestar a Europa a través del Plan Marshall. Del grupo de estudio de dicho consejo formaban parte varias figuras provenientes de las altas esferas de la política exterior. Junto con el joven Bundy trabajaban también Allen Dulles, futuro director de la CIA, Dwight Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos, George Kennan, ideólogo clave de la Guerra Fría, Richard M. Bissell y Franklin A. Lindsay, Dulles, Billey y Lindsay
no tardarían en convertirse en elementos de alto nivel de la recién formada Agencia Central de Inteligencia. Las reuniones que celebraban se consideraban tan sensibles que no se distribuía a los miembros del Consejo la habitual transcripción oficial, y había buenas razones para tanto secretismo. Los participantes eran conocedores del hecho muy secreto de que el Plan Marshall tenía una cara oculta. En concreto, la CIA estaba metiendo la mano en los 200 millones de dólares al año en fondos de contrapartida en moneda local que aportaban los beneficiarios de la ayuda proporcionada por el Plan Marshall. Esos fondos, sin justificar, eran utilizados por la CIA para financiar actividades electorales anticomunistas en Francia y en Italia, y para respaldar a los periodistas, líderes sindicales y políticos que comulgaban con ella. Por un lado, los orígenes del Plan Marshall están, de hecho, en las redes de formación política que rodeaban los círculos Rockefeller en 1942. Entre las figuras claves de Rockefeller se encontraba Paul Hoffman, presidente de Studebaker Company. Hoffman era el principal economista del Comité for Economic Development, Comité de Desarrollo Económico, una de las organizaciones controladas por Rockefeller. Dicho comité ideó parte del trabajo esencial que conduciría al saqueo de Europa a través del Plan Marshall. Antes de que se iniciase esta conquista sin paliativos, cosa que sucedió en 1947, se desarrolló una campaña de tortuoso ablandamiento psicológico dirigido a la clase obrera europea, que incluía la maniobra de llevarla al borde de la muerte por inanición. En Alemania el consumo diario de calorías per cápita descendió a 1.300. Además, el gobierno militar de Estados Unidos, que ocupaba la zona americana, interrumpió el suministro de combustible para la calefacción de los hogares, desviando el carbón para que no llegara a Alemania. Comenzó una sistemática campaña de terror. Los escuadrones de la muerte, entrenados con las técnicas de Rees, recorrían Alemania asesinando gente. Por otro lado, como parte de la misma operación, se seguía el procedimiento de selección llevado a cabo por psicólogos reesianos, que escogían a los hombres más leales y fieles al credo de Tavistock, a fin de convertirlos en los futuros dirigentes de Europa. Una vez que los trabajadores empezaron a hundirse en la desesperación, que los capitalistas empezaron a languidecer por la falta de créditos y que los dirigentes fueron seleccionados, se puso en marcha en 1948 la maquinaria de reconstrucción, es decir, de saqueo del Plan Marshall. Con el fin de garantizar que no surgieren problemas en el movimiento obrero, los servicios de inteligencia, la CIA y el Departamento de Estado, junto con el Instituto Tavistock, reunieron a varios sindicalistas claves para poner en práctica el plan de Rockefeller de remodelar y asumir el control de varias secciones del movimiento obrero de Europa. Estos sindicalistas fueron reclutados sobre todo en la National Labor Relations Board, una filial corporativista de Rockefeller, dirigida por su fiel perrillo faldero Arthur Goldberg. Goldberg trabajaba con los socialdemócratas dentro del movimiento obrero de Europa. Estaba pasando fondos de la OSS, precursora de la CIA, a la socialdemócrata de la clandestina Federación de Trabajadores de Francia, preparando pactos que ayudasen a la inteligencia estadounidense a apoderarse del movimiento francés después de la guerra. Por otro lado, el movimiento que pretendía formar una Europa unida era parte de un plan más amplio, el de formar un gobierno mundial. En el Congreso de La Haya, celebrado en mayo de 1948, se reclamó una Europa unida y se promulgaron 7 resoluciones referidas a aspectos de la unión política. La número 7 afirmaba lo siguiente: la creación de una Europa unida ha de verse como un paso esencial hacia la creación de un mundo unido. El Plan Marshall, aparte de ayudar a Europa a ponerse de nuevo en pie, condujo al Plan Schuman de 1950, cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman propuso que toda la producción de carbón y de acero, tanto de Francia como de Alemania, se pusiera bajo el control de un único organismo supranacional,
plan que a su vez dio lugar a la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, CECA, más adelante a la Euratom Comisión Europea para la Energía Atómica y finalmente al Mercado Común. La CECA fue el primer paso concreto que se dio hacia la unificación política, el primer ladrillo de la construcción del imperio, y dicho imperio es la empresa mundial, S.A., con la firma del Tratado de Roma que allanaba el camino para la llegada en 1957 de la Comunidad Económica Europea. El primer paso hacia una futura sociedad anónima mundial ya estaba dado. Lo que he descrito en este capítulo, por más horrendo e increíble que pueda parecer, no es un mito, es la espantosa realidad de la usurpación diaria que practica el fascismo de rostro democrático en nuestra sociedad ideada como tal en el Instituto Tavistock, con la estimable ayuda económica de la familia Rockefeller, que se remonta a finales del siglo XIX. Esta realidad sí se afronta como realidad y no como el producto de la imaginación de una persona animada por un exceso de celo. Puede ser barrida de la faz de la tierra, sin embargo, si no se la aborda de frente dentro de un plazo de tiempo relativamente corto, todas las demás cosas que hacemos como personas, todas las esperanzas que como sociedad abrigamos de construir un mundo mejor, acabarán estrellándose en el fondo de esa papelera que denominamos historia. Hay que decidir entre el Instituto Tavistock, patrocinado por la familia Rockefeller, y nosotros. No hay más alternativas. Tavistock y la perversa alianza. Las dimensiones religiosas y místicas de la historia de Tavistock resultan cruciales para cualquier estudio sobre el interés que tenía el gobierno de Estados Unidos durante la posguerra en el modo en que la psicología y la parapsicología podían beneficiar a las agencias de inteligencia. Fueron Tavistock y su camarilla de científicos quienes primero revelaron los posibles usos que tenían las capacidades paranormales en las aplicaciones militares y también los primeros en inventar sustancias químicas que estimulasen las capacidades psíquicas. En dicha camarilla había hombres como el Dr. Sidney Gottlieb, jefe del equipo de servicios técnicos de la CIA, con oscuras relaciones por un lado con la operación Paperclip y por otro lado con el asesinato de Kennedy. Basta decir que alrededor del asesinato de Kennedy revoloteaba un denso enjambre de cultistas, obispos errantes, agentes de inteligencia estadounidenses y científicos nazis. Todos de alguna manera se daban la mano con el presunto asesinato de John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald, todos hablaban de fantasmas, todos practicaban rituales mágicos, todos se agarraban de las manos alrededor de la mesa en una sesión de espiritismo o sacrificaban gallinas en un apartamento de Nueva Orleans, y en algunos casos también eran miembros de la élite dirigente de Estados Unidos, de las familias más acaudaladas y mejor relacionadas de todo el país. La CIA no fue la primera organización que afrontó la tarea de sondear la mente humana. Las operaciones Bluebeard, Artichoke y MK Ultra se diseñaron para emular prácticas similares en la Unión Soviética y China, en lo que la prensa popular se denominó lavado de cerebro. El juicio con fines propagandísticos que se le hizo al cardenal Mezzenti de Hungría constituyó una prueba fehaciente de que los comunistas habían conseguido inventar una técnica para alterar la conciencia de sus presos políticos. Otro ejemplo eran los soldados estadounidenses que regresaban a casa después de haber estado cautivos en Corea. La posibilidad de que tal vez existiera un misterioso método oriental para nublar la mente humana asustaba y a la vez entusiasmaba a los hombres de la CIA.
Con el fin de aprender tanto como lo fuera posible, encomendaron a científicos y profesionales de la medicina la tarea de averiguar cómo funciona la mente y en concreto la memoria, y fueron topándose con prácticas de ocultismo, demostraciones de capacidades psíquicas y técnicas de control mental de los yogis, los chamanes y los curanderos. Entonces, ocultismo también. Estaba claro que tenían delante un mundo de control mental que merecía la pena explorar y que dio lugar a algunos de los proyectos más extraños jamás financiados por el gobierno de Estados Unidos. En combinación con el trabajo desarrollado por Lewin, Triss y Ruiz en Tavistock, aquellas drogas, técnicas espirituales y pruebas de laboratorio abrieron una caja de Pandora repleta de sufrimiento, violencia y puede que hasta redención mediante la transformación. La caja negra de la conciencia. En este caso, Tavistock, el principal instituto del mundo en lo que al lavado de cerebro se refiere, está siguiendo sin saberlo los pasos de los magos, los hechiceros, los gurús y los seguidores de sectas de todos los rincones del mundo. Sin embargo, había una diferencia. Sin significado, la experiencia carece de contexto. No hay forma de integrar el material en la composición psicológica de una persona. El director de Tavistock, el general de brigada John Rallis Rees, no sentía interés por el significado, ni tampoco Lewin Triss ni Adorno. No era su trabajo. El trabajo de ellos consistía en abrir la mente a una manipulación rápida y fácil, no en promover la integración espiritual ni psíquica, ni lo que Carl Jung denomina individuación. Su tarea consistía en crear asesinos, convertir agentes, interrogar a prisioneros, obtener información y manipular la conciencia. Lo de salvar las almas era para los curas. La CIA y las sectas satánicas, la mitología de finales del siglo XX, es de una coherencia sorprendente aun cuando la máscara sea otra según el caso de una presunta víctima a otra. Por supuesto, la CIA sí que existe, sus programas de control de la mente, desde Bluebeard hasta Artichoke y MK Ultra, son de conocimiento público. Su historial de asesinatos políticos y de derrocamiento de varios gobiernos extranjeros también es conocido por todos. Las sectas satánicas, o tal vez deberíamos moderar este apelativo y llamarlas sociedades secretas ocultas, también existen y son de conocimiento público. Sus intentos de establecer contacto con espíritus superiores por medio de rituales arcanos también están bien documentados y son bien conocidos. Si a todo esto sumamos las actividades de espionaje, ya tenemos una perfecta ensalada formada por paranoia, poder y prestigio que mezcla trabajos secretos del gobierno en cuestión con rituales secretos y la manipulación de estas fuerzas siniestras que hemos estado observando. El secreto apretón de manos que sean la secta y el código secreto de la agencia de inteligencia, ambos evocan ese poder de relación que se encuentra fuera del alcance de los seres humanos corrientes. Los agentes de inteligencia y los miembros de las sectas tienen mucho en común. El secretismo es un estilo de vida tanto para el espía como para el hechicero. Los dos utilizan códigos y nombres en clave. Los dos fingen tener acceso a misterios que resultan inaccesibles para el público general. Los dos afirman ser capaces de influir en lo que sucede lejos de ellos con sus capacidades especiales y con su poder. Los dos están especializados en manipular la realidad. Los dos son conscientes de que las cosas no siempre son lo que parecen y son despiadados y con frecuencia amorales o inmorales cuando persiguen sus objetivos. Y cuando una persona es capaz de manipular la percepción de la realidad con tanta facilidad, termina comprendiendo que la verdad en sí misma es un objeto maleable, de modo que era lógico que el seguidor de la secta y el espía gravitasen el uno hacia el otro e intentasen aprender mutuamente. Este control de la realidad y la percepción de la realidad y de la creación de una realidad consensuada es una poderosa herramienta política
y lo es desde la antigüedad cuando los hechiceros eran capaces de hacer ver que creaban eclipses del sol simplemente sabiendo cuándo iba a tener lugar uno y actuaban en consecuencia. Para controlar y manipular la realidad de las masas se emplea lo que se conoce como guerra psicológica y de controlar la percepción que tiene una persona de la realidad, conseguir que dicha persona actúe en función de ella. No hay más que un paso. La CIA y Tavistock estaban abriendo una caja de Pandora repleta de fuerzas demoníacas, la caja negra de la conciencia. Las técnicas eran, entre otras, el uso de drogas, diversas formas de hipnosis y medidas aún más extremas como las que adoptó el Dr. Edwin Cameron en Montreal, procedimientos conocidos como inducción psíquica que consisten en celebrar sesiones de privación sensorial drástica por el afán de borrar totalmente la conciencia y grabar una nueva sobre la antigua, del mismo modo que grabamos cosas nuevas en una cinta de cassette usada. Es la historia de Frankenstein, moderno de nuestros días, de un laboratorio abarrotado de Frankensteins y de los monstruos que fabrican estos, monstruos que están andando por las calles de nuestras ciudades. La complejidad de la experiencia humana es tal que solo podemos preguntarnos qué mecanismos iniciadores existen en nuestro entorno, en la televisión, en los periódicos y en las revistas y hasta en Internet, que sugieran a esas víctimas modos de conducta que son peligrosos para ellas mismas y para nosotros. Sería solo cuestión de tiempo que quienes investigaban el control de la mente empezasen a examinar lo que hacían los ocultistas, los magos, las brujas, los sacerdotes de vudú y los chamanes de Siberia, a fin de aislar las técnicas que venían utilizándose desde tiempos inmemoriales para suplantar la conciencia de una persona, la habitual, la de todos los días, y sustituirla por una poderosa personalidad alternativa omnisciente, en ocasiones violenta y siempre engañosa, y utilizarla para desvelar cómo actúa la memoria profunda, porque el programa MK Ultra fue en el fondo un ataque a la tierra de la memoria, la creación de memorias nuevas, falsas memorias y la erradicación de las antiguas porque eran peligrosas. A efectos de inteligencia en la búsqueda de la perfección, lo que se requería de MK Ultra era que fuese capaz de manipular la memoria, pero al explorar la mente y desarrollar técnicas para descubrir sus secretos, la agencia se metió sin querer en áreas que llevaban miles de años siendo territorio de la religión y del misticismo. Cuando la CIA incorporó al programa el uso de drogas y excéntricas técnicas de privación sensorial, ya teníamos todos los elementos que integran una experiencia ocultista seria, cultos tan dispares como los misterios eleusiones de Grecia, la doctrina tantra de la India, el chamanismo de Siberia, el chamanismo de los nativos americanos, el taoísmo de China, la cábala judía y hasta el fenómeno relativamente moderno de la magia ceremonial que tiene lugar en Europa, representada en el siglo XX por la aurora dorada, el Otto, y personajes como Aleister Crowell, tal como han demostrado mitólogos como Carl Jung, Mircea Eliade y otros. Existe una gran similitud tecnológica entre estos misterios y hay razones para que así sea. Las doctrinas y los métodos arcanos de una ciencia desechada y constituyen el núcleo de este estudio, ya que se desvelan los mecanismos mediante los cuales la sociedad en general y las personas en particular han sido manipuladas por fuerzas que escapan a su comprensión. Magia había cuando MK Ultra inició la búsqueda de los secretos de lo paranormal y entrevistó a brujas y magos de Estados Unidos y de otros países. La magia ceremonial comienza con la premisa básica que en ocasiones se formula mediante el axioma hermético de cómo es arriba es abajo. Una frase sencilla que no presagia nada bueno. Los magos están convencidos de que entre los fenómenos percibidos existen conexiones o vínculos y de que si actúa en un extremo de dicho vínculo se provoca un cambio en el otro. Los magos se mueven en el mundo de la no localidad.
un mundo donde la fuerza puede ser un objeto, una onda puede ser una partícula y todo está en comunicación inmediata con el resto. El mago maneja los hilos rodeado por un aura de abnegación, una aura creada por la ciencia de Newton, puesto que la ciencia estipula que lo que hace el mago es imposible, que es resultado de la superstición y la ignorancia. No existe eso que se llama mafia, afirmó J. Edgar Hoover, director del FBI, y los capos se partieron de risa. Control mental y magia no están muy lejos el uno de la otra. Así pues el mago es de pronto interrogador e interrogado. Él es el encargado de manipular y controlar el entorno, pero no para causar el efecto en otra persona, sino en él mismo. Lo que ha hecho la CIA en su manual de interrogatorios en sí mismo el producto de Mecha Ultra. Es apartar al mago del fin último de todo ocultismo y que es la perfección espiritual y la conciencia elevada. Y en lugar de eso, concentrar todos los poderes de las técnicas ocultas en un sujeto que no está ni predispuesto ni informado, con el fin de manipularlo a él y a su entorno, de cambiarlo y transformarlo en algo que sea de mayor utilidad para los interrogadores y de peligro mortal para su propia gente. Dicho en la jerga del ocultismo, es magia negra y magia negra al servicio del Estado. Se habían abierto las puertas de la percepción, pero no solo gracias a drogas como la mescalina, el SD y la psilocibina, sino también gracias a las sesiones del espiritismo, de los chamanes y el ritual secreto. Todas esas prácticas se habían convertido en herramientas de intercambio entre elementos de la CIA y al atacar con ellas la memoria y la conciencia se abrieron las puertas de la percepción, pero en vez de dejar entrar la luz, dejaron salir la oscuridad, las drogas, el chamanismo y lo oculto, los siniestros territorios de Charles Manson, de John Rawlins Rees, de los médicos nazis de Hollywood y de la industria musical de las sesiones de iniciación de la CIA y del MI6 con el movimiento psicodélico perturbaron el sueño de antiguas fuerzas. El mundo ya nunca volvería a ser el mismo. Eliminar mediante la iluminación. La guerra psicológica, a pesar de existir desde hace siglos, fue un descubrimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Corea, Filipinas, Vietnam, África, Oriente Próximo, América Latina. La lista de operaciones de guerra psicológica es larga y en su mayor parte secreta. Vistas de una en una, estas operaciones de guerra psicológica puede que tuvieran una sucinta finalidad política definida e identificada por hombres anónimos vestidos con traje franela gris que se mueven por los pasillos del poder o bien por presidentes y asesores de seguridad nacional para alcanzar sus objetivos ocultos. Pero fueron además manifestaciones de algo más profundo, de una guerra espiritual, una guerra entre distintas maneras de ver el mundo, una guerra que aún hoy estamos librando sin darnos cuenta en la segunda década del siglo XXI. En 1964 ya se aceptaba que el uso de temas y rituales ocultos formara parte de la planificación de la guerra psicológica. La Special Operations Research Office, Oficina de Investigación de Operaciones Especiales de la American University de Washington, preparó un informe a petición del ejército estadounidense titulado Brujería, Hechicería, Magia y otros fenómenos psicológicos y sus implicaciones en las operaciones militares y paramilitares efectuados en el Congo. Dicho informe fue escrito por James R. Price y Paul Curry-Dini. La American University no era ajena a las investigaciones de la guerra psicológica, dado que en 1950 había visto establecerse allí el Bureau of Social Science Research Bureau de Investigación de Ciencias Sociales. Los estudios que llevó a cabo sobre la guerra psicológica en África fueron financiados por el Human Ecology Fund, Fondo para la Ecología Humana, una organización pantalla del programa MK Ultra de la CIA. Entre quienes participaron en la investigación había nazis que el año anterior habían escapado de Estados Unidos
como parte de la Operación Paperclip. La relación existente entre lo oculto y los nazis no debería sorprender a nadie que entienda que los nazis de más alto rango estaban contaminados de un paganismo sucedáneo y del ocultismo popular de la sociedad Thule en alemán Thule-Gesellschaft, asimilados por la SS en procesiones con antorchas y cánticos rúnicos. La operación Paperclip. Tenía que haber un punto en el que los dirigentes del gobierno de Estados Unidos se identificaran con los nazis, o por lo menos los admiraran. Tenía que llegar un momento en el que los crímenes del Holocausto se considerasen una distracción menor, un problema de relaciones públicas que quedó eclipsado por el glamour del superestado, perfectamente dirigido del Tercer Reich. Tenía que llegarse a entender que las ideologías de Estados Unidos y de Alemania nazi se parecían más que las de Estados Unidos y la Unión Soviética, y ha de ser así porque no existe otra manera de interpretar lo que sucedió al fin de la guerra. Desde el punto de vista moral, lo que se llegó a saber solo se puede considerarse un crimen de guerra en sí mismo. Los artífices de la política de Washington sabían que el siguiente conflicto importante habría de librarse entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era de suma importancia que los científicos alemanes de mayor nivel que trabajaban en proyectos supersecretos B-1 y B-2 y en la tecnología de las armas nucleares se trasladaran a territorio estadounidense, donde no podían alcanzarlo los rusos y acaso más importante, donde fueran obligados a prestar servicio a Estados Unidos. A tal efecto se pusieron en marcha varias operaciones de inteligencia para tiempos de guerra. La más famosa de ellas fue la Operación Paperclip. Muchas personas que habían oído hablar de Paperclip creen que se trataba de un programa para llevar que les ayudaran en el programa espacial. Sin embargo, en el programa Paperclip, me devuelvo. La más famosa de ellas fue la Operación Paperclip. Muchas personas que aún no oído hablar de Paperclip creen que se trataba de un programa para llevar científicos nazis a Estados Unidos para que les ayudaran en el programa espacial. Sin embargo, en el programa Paperclip, así como en la contratación de nazis, hubo mucho más que ciencia de cohetes espaciales. También se contrató a médicos y expertos de guerra psicológica nazis junto con la organización Gehen, espías, asesinos y saboteadores. La historia de Paperclip es muy larga y compleja, abarca toda la sopa de siglas de organismos y programas de inteligencia, desde CROWAX, Registro Central de Crímenes de Guerra y Sospechosos de Seguridad, hasta CIC, SIS, OSS, CIA, GIOA y muchas más. Implica decenas de países a sus organismos de inteligencia, sus ejércitos, sus partidos políticos, la Iglesia Católica y los sistemas de justicia criminal. Para cuando finalizó Paperclip, una división entera de las Waffen-SS ucranianas, así como miles de científicos nazis, muchos de ellos reos criminales de guerra que habían participado en algunas de las peores atrocidades del conflicto, habían logrado encontrar un hogar en Estados Unidos, en Sudáfrica y en Oriente Próximo. Con independencia de los principios morales de los científicos alemanes contratados, los experimentos tenían otra dimensión que había pasado prácticamente inadvertida a los investigadores debido a la falta de documentación y de testigos vivos. Las pruebas que existen son fundamentalmente circunstanciales, pero gran parte de ellas se pueden encontrar en la sección Captured German Documents, documentos alemanes capturados de los archivos nacionales, y cotejar con testimonios posteriores que aparecen en memorias y biografías de los años de la guerra y la posguerra. Las primeras pruebas que tenemos de que existió dentro del Tercer Reich algo parecido a un programa para controlar la mente son las memorias de Wolf, el astrólogo de Himmler, que habla del deseo que tenían los nazis de idear un programa dentro del Reich
que produjese el estado mental del soldado japonés, un ser humano ávido y deseoso de arriesgar la vida por su país sin hacer preguntas, y del soldado comunista chino de las hordas humanas, capaz de lanzarse sin pensar hacia una muerte segura. Es decir, los científicos de Paperclip, entre ellos Friedrich Hoffmann, un químico nazi que asesoró a la CIA en el uso de sustancias psicotrópicas de lavado de cerebro, estuvieron trabajando en programas de control mental con militares y la CIA. Los alemanes que contaron entre los primeros que estudiaron el uso de la guerra psicológica, además después del conflicto, la guerra psicológica se entremezcló de forma inextricable con la propaganda y los comunicados y terminó filtrándose en actos que solo pueden considerarse terroristas: asesinato, sabotaje, tortura e interrogatorios. Competencia del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock. A medida que la guerra psicológica iba haciéndose más sofisticada y los servicios de inteligencia siendo a la vez más creativos y más exigentes, se desarrollaron técnicas nuevas que prácticamente se mantuvieron en secreto. Todas estas técnicas comparten un mismo fin ontológico: manipular la percepción del ser humano y crear una nueva realidad. Una vez que se había abierto la caja de Pandora, ya no había forma de cerrarla. La tentación era demasiado fuerte. Quienes querían jugar a ser Dios tenían ante sí una posibilidad: jugar con los elementos de la creación de tal forma que se realizaran transformaciones mágicas. Los hombres de la OSS, la CIA, de la inteligencia militar, supervisados por Tavistock, a medida que dejaban de ser los eruditos de sillón que habían sido antes de la guerra, evolucionaban y se convertían en soldados que luchaban en todos los frentes de la Guerra Fría. Se transformaron realmente en magos. Los propios programas de control mental de la CIA representaban una agresión a la conciencia y la realidad que no se había visto desde la época de los reyes filósofos y su corte alquimistas. El control de la mente. Al estudiar el tema del control de la mente, uno descubre que el campo de aplicación es muy amplio y que los métodos empleados son complejos. Los orígenes del control de la mente se remontan al uso en instituciones religiosas por parte de los sacerdotes. Las técnicas de control mental desarrolladas en nuestra cultura occidental fueron ensayadas sobre el terreno por los jesuitas, por ciertos grupos del Vaticano y por diversas religiones mistéricas, sociedades secretas y organizaciones masónicas. Los métodos ensayados durante la Inquisición fueron perfeccionados por el Dr. Joseph Mengele durante el reinado del Tercer Reich. Poco después se volvió a aplicar un programa de control mental denominado programación de marionetas, importado de la Alemania nazi, que se llamó Proyecto Monarca. El componente básico del programa consiste en una sofisticada manipulación de la mente. Se provoca un trauma extremo que induce al desorden de personalidad múltiple, conocido actualmente como desorden disociativo. En una declaración pública presentada al President Committee Oration, Comité Presidencial sobre Radiación, figuran asombrosas alegaciones de torturas severas y programas inhumanos aplicados a ciudadanos estadounidenses y de otros países, sobre todo a niños. Este casamiento de lo puramente psicológico con lo puramente filosófico, fisiológico, se convirtió en la piedra angular de los siguientes programas de agencias de inteligencia diseñados para desvelar los secretos de la mente, la relación entre el conjunto de materia gris que llamamos cerebro y ese gran espacio exterior que llamamos realidad. La conspiración de los Rockefeller. Según el informe Assessment of Men, evaluación de hombres, redactado durante la posguerra por el equipo de evaluación
de la OSS fueron el Dr. John Raleigh Rees y el personal que el Instituto Tavistock tenía destacado en la British War Office Selection Board, junta de selección de la Oficina de Guerra Británica, quienes se pusieron en contacto con la delegación que tenía la OSS en Londres para sugerir que dicho organismo especial para la guerra adoptase los métodos de selección y formación de Tavistock. Fue Riggs quien ideó los procedimientos de selección para lavado de cerebros de la OSS y Lewin quien le ayudó a perfeccionarlos. Además, Riggs, con el patrocinio de la familia Rockefeller, diseñó un proyecto de insurgencia contra insurgencia, financiado y promovido por Estados Unidos. El objetivo fundamental de la dirección de la CIA ha sido infiltrarse de forma sistemática en todas las instituciones importantes, un despliegue deliberado que aspira a apoderarse de ellas de manera fascista y cuasi legal con la ayuda de algunas de las principales familias de Estados Unidos. Muchos de quienes luego serían jefes de la CIA provenían de importantes familias estadounidenses y de una reserva inacabable de banqueros e industriales como DuPont, Vanderbilt, Bruce Mellon, Arnold, Morgan y Roosevelt. Quentin Roosevelt, nieto de Teddy Roosevelt, por ejemplo, fue un alto cargo de operaciones especiales de la OSS en China, igual que Raymond Getz, primo de Winston Churchill, dos hijos de J. P. Morgan, Junius y Henry S. Se ocuparon de blanquear los fondos de la OSS y de falsificar los documentos de identidad de la misma. Los contactos de los Rockefeller. Una de las personas más estrechamente asociadas con el clan Rockefeller fue John Garner, psicólogo de la OSS, encargado de la evaluación del personal. A lo largo de más de 3 décadas estuvo al mando de las organizaciones más importantes de los Rockefeller, el Rockefeller Brothers Fund, la Carnegie Corporation, el Education and Welfare Departamento de Educación y Bienestar, y Common Cause, una organización independiente del ámbito nacional y que no pertenece a ningún partido para los estadounidenses que quieran ayudar a reconstruir el país. De hecho, Common Cause fue la tapadera que se sirvió un grupo de conspiradores para por un lado impugnar y reiterar a Nixon de la Casa Blanca y por otro sentar en el sillón de presidente a Nelson Rockefeller, hermano de David. Arthur Goldberg, otro de los fieles siervos de los Rockefeller, futuro secretario de Trabajo y juez de Corte Suprema en época del presidente John F. Kennedy, fue puesto al mando de la sección de trabajo de la OSS junto con Triss y Lewin. Goldberg promovía la contrainsurgencia como método de control de los movimientos obreros. En la lista de seguidores y representantes de los Rockefeller que han ocupado puestos de suma importancia hay un elenco muy selecto de personajes que construyeron la nación en el siglo XX. Allen Dulles, antiguo director de la Standard Oil Corporation, empresa fundada por Rockefeller, fue el jefe de inteligencia secreta de la OSS para Europa y más tarde la CIA. Dulles, que encarnaba el prototipo de personaje de las altas esferas de Occidente, es un ejemplo perfecto de la invisible influencia e interés fascista que rodean la creación de un nuevo imperio controlado por los Rockefeller, gracias a los intereses comunes de la CIA y de Tavistock. Por ejemplo, pusieron a Dulles al frente del proyecto de control mental Bluebeard de la CIA, nombre que él cambió por el de Arctic Hawk, porque le gustaban las alcachofas. Además, él y su hermano John Foster fueron socios mayoritarios del principal bufete de abogados del Standard Oil, Sullivan y Cromwell, una famosa empresa pantalla de la CIA vinculada a las entidades financieras más importantes de Wall Street. El gemelo de Sullivan y Cromwell era el bufete alemán Albert E. Westrich, agente financiero de Hitler, jefe de espías de Abwehr en Estados Unidos y representante de Sullivan y Cromwell en Alemania.
razón por la cual el Buffet de los Dulles, en su calidad de miembro del cartel del Standard Oil, se hizo con tres importantes empresas alemanas. Entre ellas se encontraba la sanguinaria IG Faber Industrie, que junto con los Krupp-Weirs fue el principal usuario de la mano de obra esclava de los campos de concentración que servía a la economía Blitzkriegs de los nazis. La familia Dulles poseía antiguos y amplios vínculos con la clandestinidad nazi y llevaba décadas blanqueando su dinero. Durante los años 20 y 30 ambos desempeñaron importantes papeles en la política del rearme de Alemania durante la noche, basada en la premisa de utilizar la Wehrmacht, fuerzas de defensa, como arma contra la clase obrera de la Unión Soviética y de Europa. Alan Dulles ocupó durante la Primera Guerra Mundial un puesto en inteligencia suiza que le sirvió para establecer contactos y crear la red de la que haría uso más adelante al pasar de los años. Llegaría a ser una de las personas clave que urdieron los bizantinas maquinaciones de la operación Paperclip de la posguerra, la verdadera estructura del resurgimiento del fascismo, que en el mundo de la inteligencia se conocían simplemente como Global retroceso.